Hola, mi nombre es Walter Ruiz. En esta ocasión quiero hablar contigo acerca de ciertas preguntas relacionadas con el tema del diezmo. En primer lugar, quiero hablar contigo acerca de cómo nosotros entendemos la palabra de Dios. Mira, yo soy un pastor adventista del séptimo día y una de las características de mi iglesia, porque este es un tema dedicado a los adventistas y también para hermanos no adventistas, pero que quisiera que entiendan un poquito la posición de mi iglesia respecto a la Biblia, a la salvación. Tengo aquí la palabra de Dios y en la palabra de Dios se habla acerca de la salvación que Dios provee para sus hijos. Mira, una de las cosas que los adventistas del séptimo día, que mi iglesia sostiene, es de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Nuestras creencias, nuestra doctrina se basa en la palabra del Señor. Cuando uno lee la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, uno va a encontrar algo muy importante. La salvación aquí en el Antiguo Testamento es por gracia y la salvación en el Nuevo Testamento también es por gracia. Mira, hay mucha gente de algunas iglesias que dicen, no, en el Antiguo Testamento la salvación es por la ley, en el Nuevo Testamento la salvación es por la gracia, y se hace un énfasis enorme en cuanto a la historia del pueblo de Israel. ¿Sabes? La historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no cubre más de 1500, hasta podríamos alargarlo hasta 1900 años. Pero ¿sabes cuánto de historia se cubre en el Antiguo Testamento, de la historia humana? Esto más o menos es esta extensión del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento se cubre básicamente 4000 años de historia. Y es mucho más allá de lo que Dios tuvo en esa relación que Él tuvo con el pueblo de Israel, allí en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno habla y enfatiza tanto del pueblo de Israel y que la salvación, mira, la salvación es por gracia, la historia del pueblo de Israel más o menos comienza alrededor de 1500, la historia de verdad a partir del Éxodo, 1500 años antes de Cristo, y podríamos hablar que 2500 años antes de eso había seres humanos y la historia de la salvación de ellos también se estudia y se refleja aquí en la palabra de Dios, y la salvación de todos ellos siempre fue por gracia. El apóstol San Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que Abraham es el padre de la fe, y Abraham ni siquiera era israelita, para que entiendas estas cosas bien. Entonces, la expresión, ahora, de acuerdo a cómo los adventistas entendemos la Biblia, la expresión más grande de la gracia de Dios, la expresión más grande de su justicia aquí en el Antiguo Testamento estaba ejemplificada sobre todo en los 10 santos mandamientos. En estos 10 santos mandamientos se expresaba la moral, la gracia, la justicia de Dios de la forma más increíble en el Antiguo Testamento. Hoy día la mayoría de los códigos humanos, civiles y penales donde se habla acerca de la justicia es un reflejo tremendo de esas antiguas tablas de los 10 mandamientos que aparecen aquí, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la expresión máxima del carácter de Dios es Cristo Jesús. Ya no son esos 10 mandamientos que eran muy limitados. Los 10 mandamientos no te podían abrazar. Aquí en el Nuevo Testamento Cristo Jesús vino a abrazarte, a mirarte, a hablarte con palabras de ternura, cosa que la ley no podía hacer. Vino a mostrarte otra dimensión de Dios, pero la salvación sigue siendo en los mismos términos. La gente aquí se salvaba por gracia de Dios, teniendo fe en aquel Mesías que vendría, y aquí la gente en el Nuevo Testamento se salva por gracia de Dios, por medio de la fe en el Mesías que ya vino. Pero la salvación es la misma en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es algo muy importante para que entiendas cómo pensamos los adventistas del séptimo día. Ok, entonces, dicho esto, voy a decir algo más. En el libro de Génesis se habla más de 1000 años de historia de la humanidad, en el primer libro de la Biblia. Así que es un libro donde se habla en muy pocas palabras de muchas cosas que sucedieron, y cada cosa que dice el libro de Génesis es algo muy importante. Otra cosa que te quiero decir en cuanto al tema del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿por qué los adventistas pensamos así?
Porque Jesús dijo esto. Jesús le dijo a la gente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿a qué Escrituras se estaba refiriendo Cristo Jesús? En su época no existían ni siquiera los evangelios, que se iban a escribir varios años después. Jesús evidentemente se está refiriendo de que lo que da testimonio de Cristo es el Antiguo Testamento. Por eso la Iglesia Adventista no es una iglesia que solamente cree en el Nuevo Testamento. La Iglesia Adventista no va a decir que el Nuevo Testamento solamente es para los cristianos. Jesús dijo toda la Escritura, y toda la Escritura es esto de acá, el Antiguo Testamento. Ahora, los apóstoles van a decir que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para establecer la doctrina, para ser sabio para la salvación a toda aquella persona que confese acerca de Cristo Jesús. Esto es algo muy interesante que la palabra de Dios va a decir. Y toda la Escritura, cuando los apóstoles escribían diciendo toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿a qué parte de la Biblia se estaban refiriendo? Los testamentos recién se estaban escribiendo. Las epístolas apenas se habían empezado a componer. Evidentemente, los apóstoles están hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Ahora, hay ciertas cosas que se cumplen cuando Cristo Jesús viene. Hay ciertos signos, hay ciertas ceremonias que se cumplen cuando Cristo Jesús viene, el sistema de sacrificios. Hay ciertas otras ordenanzas que cambian ahora cuando Cristo Jesús viene. Por ejemplo, el tema de la circuncisión. Antes, en el Antiguo Testamento, para ser la señal para ser un hijo de Dios, era ser circuncidado. En el Nuevo Testamento, ahora es el bautismo. Los apóstoles lo van a explicar bien clarito allí. Otra de las cosas que van a cambiar son algunas fiestas. Cristo Jesús se reúne en la última cena con sus discípulos, participa primero de la Pascua, pero después establece a ellos, les establece la Cena del Señor. Así la Cena del Señor viene a ser un memorial del sacrificio de Cristo, especial en ocasión en la fecha de la Pascua de los judíos, y algo que Cristo Jesús pidió que sus discípulos repitieran constantemente en memoria de Él hasta que Él venga por segunda vez. El apóstol San Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que lo que deberíamos hacer el día de la Pascua es hacer una cena del Señor en la iglesia. Él lo dice así. Entonces, ciertas fiestas judías que estaban relacionadas con el sistema de sacrificios, ciertas festividades lunares, por ejemplo, que estaban relacionadas con el sistema de sacrificios, ya no se tienen que realizar más en el Nuevo Testamento, en esta era cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cumplió todos estos anuncios de la venida del Mesías cuando Él muere en la cruz del Calvario. No hay otra cosa más que cambia en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se fundamenta, se ancla en el Antiguo Testamento, y es allí donde encontramos todo el conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien, para entender un poquito, ya que entendiste un poco la mentalidad adventista, ahora quiero hablar contigo acerca de este asunto de los diezmos. Vamos a una afirmación que he encontrado por ahí en varios lugares, y es de que algunos cristianos dicen de que los diezmos no deben darse en nuestros días, porque los diezmos se daban en frutas y verduras. O sea, tú dabas tus diezmos en granos, tú dabas tus diezmos en vacas, y si ahora tú quisieras dar diezmos, tendrías que darlo de la misma manera. ¿Es esto así? Vamos a ver la palabra de Dios. Los adventistas usamos mucho la palabra de Dios. Hasta nuestros antagonistas nos han llamado el pueblo del libro. Así que es una de las características. Usamos mucho la Biblia y la tratamos de interpretar de acuerdo a su contexto y de acuerdo a cómo Dios presenta las cosas en su santa palabra. Bueno, el primer pasaje que quiero presentarte es Levíticos capítulo 27, versículo 30, donde dice así la palabra de Dios: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como el fruto de los árboles, pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a Jehová. Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a su valor. Todo diezmo del ganado vacuno o del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el 10º será consagrado a Jehová. Levíticos, más o menos año 1500. Ahora, en ese momento la economía del mundo era una economía agrícola, era una economía donde la primera transacción comercial era el trueque. Yo tenía una vaca, quería 20 sacos de harina, yo le decía al vecino que produce harina, ¿sabes? Me das tus 20 sacos de harina, yo te doy mi vaca. El trueque funcionaba así, era la forma como la gente hacía sus transacciones económicas.
Otra forma de transacción económica que ya había en esa época, la usó Abraham, por ejemplo, era de que ciertos metales, ciertas piezas de metal de determinado peso, como eran metales preciosos que no se encontraban fácilmente, adquirían valor. Entonces, si tú tenías cierta cantidad de piezas de metal, por ejemplo, cada pieza de metal de 100 gramos, tú las podías juntar y con 50 de esas piezas le podías decir a un señor, sabes, véndeme esta tierra, te doy estas 50 piezas de oro, de plata o cualquier otro metal precioso y me vas a vender tu terreno y tú lo haces. Esa era otra forma de transacción, ya se usaba. Las primeras monedas van a aparecer más o menos por el siglo VIII antes de Cristo, allí en Asia Menor. Esas eran monedas ya donde el gobierno las acuñaba y les daba un valor. No necesariamente tenía que ser un valor intrínseco en sí, aunque se seguían usando las monedas de metales preciosos todavía en esas épocas. Pero así eran las cosas. Ahora, es cierto, esta ordenanza de Levíticos habla de productos agrícolas, pero es porque ese era el contexto del pueblo de Israel. Ellos estaban en el desierto, se establecieron en Canaán y seguían siendo una comunidad, una sociedad principalmente agrícola. Entonces los diezmos era de entenderse de que se podían dar también en productos agrícolas. Cuando yo fui pastor en el Perú, un tiempo fui pastor de comunidades en las montañas y le decía a los hermanos, es una forma, a los hermanos campesinos allí, es una forma legítima de darle a Dios el diezmo. Si tú produces 10 sacos de papa en tu huerta, en tu chacra, tú puedes separar uno para Dios sin fijarte si es papa grande, chiquita, tú sencillamente te fijas y eso es para Dios. Es una forma de darle a Dios el diezmo y Dios te va a bendecir. Y claro que Dios bendice. En este tema del diezmo hay bendición, es bien obvio en la historia. Mira al pueblo que diezmó más, ese pueblo judío. Son ellos los más pobres entre la tierra. Dios los sigue bendiciendo por la fidelidad de sus padres. Mira también a los adventistas del séptimo día. Una antropóloga estudiando a los adventistas en las alturas de Bolivia, en una zona bastante pobre, decía: los adventistas no son ricos, pero todos parece que tienen lo suficiente para vivir. Mira, y los adventistas practicamos el tema del diezmo por generaciones también. Así que el diezmo jamás ha sido un inconveniente económico para los hijos de Dios. Si tú quieres probar al Señor, Malaquías va a decir, pruébame. Dios dice, pruébame esta cosa. Es un asunto de elección de un pacto que tú haces con Dios. Muy bien. Siguiente pasaje que quiero tocar contigo. Génesis capítulo 14, versículo 20. Este pasaje es bien interesante. Dice allí, ahí está Abraham. Y le dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dice la palabra de Dios, y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Dos detalles bien interesantes. Aquí Abraham todavía no se llamaba Abraham y eso tiene mucho significado. Abraham aquí solamente era un ser humano normal y común. Lo único que diferenciaba a Abraham del resto del mundo era que era un hijo de Dios. Cuando uno lee en el libro de Génesis, a partir de los descendientes de Set, dice la Escritura, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Desde ahí existen los hijos de Dios. Y más adelante en el libro de Génesis se los va a llamar también hijos de Dios. Allí no había israelitas, no había hebreos, había hijos de Dios e hijos de los hombres. Abraham no era ni siquiera hebreo porque Dios no le había cambiado el nombre, todavía se llamaba Abraham, así, a secas. Así que él lo único que era un hijo de Dios. Aquí encontramos a un hijo de Dios dándole sus diezmos a un sacerdote que tampoco era de la tribu de Leví. Bien interesante este punto, Y vemos una práctica del diezmo. Hay gente que dice, deberíamos encontrar en el libro de Génesis otros patriarcas dando el diezmo. ¿Sabes? En el libro de Génesis se relatan más o menos 1500 años de la historia de la humanidad en 50 capítulos y 1000 años se relatan en 10 capítulos. Así que querer que la palabra de Dios se expanda mencionando los diezmos que daban Enoc o los diezmos que daban Set, es como pedirle mucho a un libro que trata en su condensidad, por decirlo así, decirnos muchas cosas. Y una de las muchas cosas que nos va a decir era que hubo un hijo de Dios llamado Abraham que dio diezmos a un hombre que era sencillamente un ministro de Dios allí en esos tiempos antiguos. Ahora en Génesis capítulo 28, versículo 22, siguiente pasaje, encontramos a un descendiente de Abraham.
a Jacob, que todavía no era ni siquiera cambiado su nombre a Israel, o sea, ni siquiera era israelita, era a lo más un hebreo. Y dice la palabra de Dios que Jacob le dice a Dios: esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, y de todo lo que me des sin falta apartaré el diezmo para ti. Dos ejemplos bastante antes de la legislación mosaica, donde hay sencillamente hijos de Dios, quién sabe uno de ellos hebreo, que le dice a Dios: te voy a dar el diezmo, te estoy dando el diezmo. Muy bien. Ahora, Deuteronomio capítulo 14, 24 va a decir algo bien interesante. Dice aquí la palabra de Dios: si el camino es largo y tú no puedes transportar el diezmo, cuando Jehová tu Dios te bendiga, porque está muy lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner allí su nombre, entonces lo darás en dinero. Tomarás el dinero contigo, dice el versículo 25, e irás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido. Entonces debemos darle a Dios solamente diezmos de verduras, de frutas, de papas o de animales. ¿Es esa la forma como se podía dar? Mira, en ese momento, en esa sociedad agrícola, Dios dice bien claramente: si tú vives muy lejos y no puedes llevar tus animalitos para el diezmo, lo que tienes que hacer es dar en dinero. ¿Y de qué dinero estamos hablando? De esos metales que tenían un peso y al cual la gente les acudía, les daba valor, y determinadas piezas de metal podían ser también usadas en una transacción comercial, también para dar diezmos. En esos, incluso en esas formas de protodinero, ya se podía dar a Dios diezmos en esas formas de dinero. Así que si alguien por ahí te dice de que las frutas y la verdura es totalmente falso, esto no es así. Vamos a otro pasaje más. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Este es los tiempos ya más modernos, más o menos allí en el siglo 8, quién sabe 9, no más de eso, de antes de Cristo. Allí vemos la historia del rey Joás. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios: por orden del rey Joás, el sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa y lo puso junto al altar, a la derecha, según uno entra en la casa de Jehová. Los sacerdotes que guardaban la puerta depositaban en él todo el dinero que era llevado a la casa de Jehová. Y sucedía que cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote iban y contaban el dinero que se hallaba en la casa de Jehová y lo guardaban en bolsas. Aquí vemos al pueblo de Israel dando sus ofrendas y sus diezmos en dinero. ¿Estarían usando ya ellos las monedas más modernas, ya acuñadas por los imperios, y donde aparecía el imperio le daba el valor y el imperio decía esto vale tanto? ¿Estarían ellos usando? La verdad no sé, quién sabe, pero la palabra de Dios dice que ellos estaban usando dinero aquí también. Bien claro, un poco más adelante en la historia. Ahora vamos un poquito más adelante, y en este pasaje sí, con toda seguridad, ya existían monedas. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 11, dice la palabra de Dios: entonces Ezequías mandó que se preparasen unas cámaras en la casa de Jehová, las prepararon y pusieron fielmente en ellas las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. A cargo de ello estaban el oficial Conanías levita y su hermano Simeí, segundo en rango. Dice aquí la palabra algo bien interesante, que había un cuarto donde se guardaba el diezmo, las cosas preciosas, ¿verdad? Las cosas consagradas a Dios. Ahora, si el diezmo se daba en vacas, ¿tú crees que los levitas guardarían las vacas junto al candelabro o junto a los incensarios de oro de los sacerdotes? Evidentemente, aquí este pasaje está hablando también de que el diezmo y las ofrendas se daban en dinero. El contexto es bastante claro. Ahora vamos a Nehemías, capítulo 13, versículo 12. Aquí sí se usaba ya, era una sociedad diferente, ya no tan agrícola, aunque fundamentalmente agrícola, pero donde sí se usaba ya bastante el dinero. En Nehemías capítulo 13, versículo 12 dice la palabra de Dios: y Judá trajo a los almacenes el diezmo del grano, del vino y del aceite. O sea, había las dos cosas. Había lugares donde se guardaba el diezmo en dinero, y también había ciertos cuartos, almacenes, donde se guardaban granos y cosas que se repartían a los levitas para su sustento. Esto era así. Entonces, esto es algo bien interesante. Vamos a contestar la pregunta. Entonces, ¿los hijos de Israel, los hijos de Dios, daban en el Antiguo Testamento sus diezmos solamente en frutas, verduras, vacas? No. Esto no era así. Ahora, ¿por qué ellos daban estos diezmos?
porque Dios los bendecía. Era una forma de reconocer a Dios como el Señor de todo. Era una forma también, un consejo de este pasaje para el cristiano de hoy, es de que una de las cosas que Dios quiere que hagas con tu vida económica es que en lo posible busques hacer a Dios el socio de tu vida. Cuando era pastor en el Perú vi que había muchas empresas que empezaron a aparecer cuyo nombre de la empresa era, por ejemplo, DMB, DAC, DPJ. Y yo fui a buscar un hermano que el nombre de su empresa era DMJ, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué tú has puesto a tu empresa DMJ? Y él dijo, ¿no sabe, pastor? No, es que en mi empresa somos 3 socios. Está María, mi esposa, estoy Juan, que soy yo, y está Dios. Dios es socio de mi empresa. Él es un accionista más. Él recibe su parte de las ganancias que produce esta empresa. Parece que con todas estas prácticas del Antiguo Testamento, Dios nos pide tener una vida económicamente independiente, que nosotros podamos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida, poniéndolo a Él como socio. Quién sabe si tú quieres experimentar con este tema del diezmo, tú podrías empezar algo así en tu vida. Pero sabes, sobre todo el diezmo es un tema de bendición, es un tema de pacto con Dios. Dios dice, pruébame. ¿Estarías dispuesto a probar a Dios? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.